Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Empecemos. Juan Morales revisó su reloj por tercera vez en 20 minutos. Al pasillo norte del hospital le faltaban 2 lámparas más por reemplazar antes de que terminara su turno. Su supervisor ya se había ido, lo que significaba que Juan podía terminar y marcharse. La cena de cumpleaños de Elías empezaba a las 6, y ya eran las 5:30. Bajó de la escalera y recogió sus herramientas. 13 años hoy. Juan recordaba el día en que nació Elías, como Sofía le había apretado la mano con tanta fuerza que pensó que le rompería los dedos. Ella se había reído de eso más tarde, acostada en la cama del hospital con su hijo contra el pecho. 5 años desde que el cáncer se la llevó. Algunos días parecía que fue ayer. Otros días, parecía toda una vida. Su teléfono vibró. Margarita. Juan, ¿estás en camino? Justo terminando. Estaré allí para las 6:15, quizás 6:20. Una pausa en la línea. Bueno, ya estamos todos aquí. Todos tienen hambre. Podríamos empezar sin ti. Juan se secó la frente con el dorso de la mano. Estoy haciendo lo que puedo, Margarita. El tráfico está pesado. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Nos encargaremos de todo. Solo llega cuando puedas. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Cargó su caja de herramientas en la camioneta de mantenimiento y cruzó la ciudad. El tráfico de Monterrey se movía como miel fría en una tarde de viernes. Juan tamborileaba los dedos en el volante, viendo las luces de freno extenderse frente a él. La casa de Margarita se encontraba en un vecindario con árboles viejos y céspedes bien cuidados, el tipo de lugar donde la gente conocía los asuntos de los demás y juzgaba en consecuencia. Aparcó en la calle a las 6:28. Las luces brillaban cálidamente a través de las ventanas delanteras. Podía oír voces adentro, el sonido de gente divirtiéndose. Juan se alisó la camisa, tomó el regalo envuelto del asiento del pasajero y subió por el camino de entrada. La puerta estaba sin seguro. Entró. El comedor se abría a su izquierda. La gran mesa de la que Margarita estaba tan orgullosa se extendía bajo el candelabro, cada asiento ocupado. Margarita se sentaba en la cabecera, su esposo, Ricardo, a su lado. El hermano menor de Sofía, Tomás, y su esposa ocupaban 2 sillas más. La hermana de Sofía, Daniela, se sentaba con su esposo y sus 2 hijos. Más parientes que Juan veía en los días festivos llenaban los lugares restantes. Los platos estaban medio vacíos. Las copas habían sido rellenadas. Se reían de algo que Ricardo dijo, su rostro enrojecido por el vino y el buen humor. Juan se quedó en la entrada. Nadie levantó la vista. Margarita lo notó primero. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Oh, Juan, lo lograste. Intentamos esperar, pero ya sabes cómo se ponen los niños. ¿Dónde está Elías? Creo que está en la cocina. Ella agitó la mano vagamente, luego se volvió hacia Ricardo. ¿Qué decías del barco? Juan caminó por el comedor. Las conversaciones continuaron a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. En la cocina, encontró a su hijo. Elías estaba sentado en un taburete en la encimera, un plato de plástico frente a él. Lasaña de microondas. Los bordes estaban resecos. Una rebanada de pastel descansaba sobre una servilleta de papel a su lado, el glaseado derretido y con aspecto triste. El niño comía despacio, mecánicamente, sin levantar la vista. Hola, campeón. Juan dejó el regalo en la encimera. Feliz cumpleaños. La cabeza de Elías se levantó. Algo en sus ojos hizo que el pecho de Juan se contrajera. No eran lágrimas. Aceptación. Gracias, papá. ¿Qué haces aquí adentro? El niño miró su plato. Su voz salió débil. La abuela dijo que no quedaba un asiento. Dijo, la próxima vez deberías venir más temprano. Juan se quedó muy quieto. Podía oírlo reír en la otra habitación. La voz de Margarita elevándose por encima de las demás,
contando alguna historia sobre su club de jardinería. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. El sonido de una familia divirtiéndose. Le dolía la mandíbula de tanto apretarla. Vamos. Puso su mano en el hombro de Elías. Nos vamos a casa. Pero el pastel. Conseguiremos nuestro propio pastel. Uno mejor. Ponte la chaqueta. Elías se deslizó del taburete. Dejó el plato donde estaba, la comida apenas tocada. Juan recogió el regalo envuelto y siguió a su hijo por la cocina hasta la puerta trasera. Podían irse sin volver a pasar por el comedor, sin darle a Margarita esa satisfacción. La puerta trasera daba al camino de entrada. El aire fresco de la tarde golpeó el rostro de Juan. Elías caminaba a su lado, en silencio, con las manos metidas en los bolsillos. Se subieron a la camioneta. Juan arrancó el motor y se alejó del bordillo. No miró hacia la casa. ¿Papá? Sí, campeón. ¿Hice algo malo? Las manos de Juan se apretaron en el volante. No, no hiciste nada malo. Condujeron en silencio durante un rato. Juan los llevó por un autoservicio y pidió hamburguesas y papas fritas. Comieron en la cabina de la camioneta, estacionados en un lote con vistas al río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. ¿Mejor que la lasaña de microondas?, preguntó Juan. Elías asintió, una pequeña sonrisa asomándose. Mucho mejor. Pero cuando llegaron a casa y Elías se fue a su habitación, Juan oyó que la puerta se cerraba con demasiada fuerza. Se quedó en el pasillo, con el regalo envuelto todavía en la mano, y algo frío se instaló en su pecho. No era ira. La ira ardía y se desvanecía rápido. Esto era diferente. Esto era hielo que no se derretiría. Margarita llamó a la mañana siguiente. Juan estaba preparando el desayuno, huevos y tostadas, cuando sonó su teléfono. Dejó que se fuera al buzón de voz. Ella volvió a llamar 10 minutos después. Él contestó al cuarto timbrazo. Juan, quería saber cómo estaban. Se fueron tan rápido anoche. Él rompió otro huevo en la sartén. Elías había comido. Parecía un buen momento para irse. Bueno, ojalá te hubieras despedido. Todos querían verte. Todos parecían bastante ocupados. No estás molesto, ¿verdad? Su voz tenía esa cualidad almibarada que usaba cuando quería algo. Tienes que entender, Juan. Tenemos que acomodar a mucha gente. No fue con la intención de herir a nadie. Juan volteó los huevos. Elías comió solo en la cocina en su cumpleaños, Margarita. Oh, no seas dramático. Es joven. Se le olvidará. A mí no. Silencio en la línea. Cuando Margarita habló de nuevo, su voz había perdido su dulzura. No me gusta tu tono. Y a mí no me gusta que traten a mi hijo como si no importara. Eso no fue lo que pasó. Estás tergiversando las cosas. Ah, sí. Juan apagó la estufa. Yo estuve allí. Vi dónde estaba sentado. Si hubiera llegado a tiempo. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No hagas que esto se trate de que llegué tarde. Había 8 asientos vacíos en esa mesa, Margarita. Podrías haber hecho espacio. La mesa estaba llena cuando empezamos. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Pedirle a la gente que se moviera después de que ya se habían sentado? Sí. Eso es exactamente lo que se suponía que hicieras. Por tu nieto. En su cumpleaños. La respiración de Margarita entró bruscamente por el teléfono. No creo que esta conversación sea productiva. Quizás deberíamos hablar cuando estés más calmado. Estoy perfectamente calmado. No suenas calmado. Juan miró los huevos enfriándose en la sartén. Tengo que irme. Elías necesita desayunar. Dile que lo quiero. Dile que la abuela lo quiere mucho. Juan terminó la llamada sin responder. Elías bajó en pijama, con el pelo levantado de un lado. Se sentó a la mesa y Juan le puso el plato delante. Comieron sin hablar mucho.
Afuera, comenzó a llover, golpeando contra las ventanas. ¿Vamos a ir a casa de la abuela para Acción de Gracias?, preguntó Elías. Todavía no lo sé. De acuerdo. Elías revolvió sus huevos con el tenedor. En realidad, no quiero ir de todos modos. Juan miró a su hijo, de 13 años y ya aprendiendo que la familia podía herirte peor que los extraños, que la sangre no significaba nada si la gente no actuaba como si importara. Ya resolveremos algo, dijo Juan. Solo nosotros. Algo mejor. Elías asintió, pero no sonrió. Durante las siguientes semanas, Margarita llamó 3 veces más. Juan las dejó ir todas al buzón de voz. Dejó mensajes diciendo que quería aclarar las cosas y superar este malentendido. La 4ª vez, apareció en la casa un sábado por la mañana. Juan abrió la puerta y la encontró de pie en el porche sosteniendo una cacerola. Traje el almuerzo, dijo ella, sonriendo. Pensé que podríamos hablar. Estamos ocupados hoy. Solo tomará un minuto. Extraño a Elías. Extraño verlo. Deberías haber pensado en eso. Su sonrisa se quebró. ¿Cuánto tiempo vas a castigarme por esto? Fue una cena, Juan. Una noche. Era su cumpleaños. Y estoy tratando de arreglarlo. ¿No puedes verlo? Levantó la cacerola como evidencia. Estoy intentando. Podrías intentarlo en otro lugar. Él comenzó a cerrar la puerta. Margarita puso su mano contra ella. No hagas esto. No me saques de su vida. Soy su abuela. Entonces actúa como tal. Cometí un error. La gente comete errores. Juan la miró. Realmente la miró. Margarita de la Garza siempre había sido así. Incluso cuando Sofía estaba viva, todo tenía que ser a su manera, en sus términos, en su tiempo. Coleccionaba a la gente como adornos y esperaba que se organizaran según su diseño. Sofía había aprendido a navegarlo, a doblarse sin romperse. Pero Sofía ya no estaba, y Juan no tenía ninguna razón para doblarse más. No cometiste un error, dijo en voz baja. Tomaste una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué significa eso? Significa que hemos terminado aquí. Cerró la puerta. Margarita se quedó al otro lado por un largo momento. Podía ver su sombra a través del vidrio esmerilado. Finalmente, se fue. La cacerola se quedó en la barandilla del porche durante horas antes de que Juan la tirara a la basura, con comida y todo. Elías notó la creciente distancia. Dejó de preguntar por su abuela. Cuando los proyectos escolares requerían árboles genealógicos, dejaba su rama en blanco. Juan observaba a su hijo retraerse en sí mismo, volviéndose más silencioso, pasando más tiempo en su habitación. Una tarde a finales de noviembre, Juan llamó a la puerta de Elías. Adelante. El niño estaba sentado en su escritorio, con la tarea esparcida frente a él. Juan se sentó en el borde de la cama. ¿Estás bien? Elías se encogió de hombros. Sí. No pareces estar bien. Estoy bien, papá. Juan esperó. A veces, el silencio funcionaba mejor que las preguntas. Elías dejó el lápiz. ¿Por qué la abuela no me quiere cerca? No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque siento que hice algo malo y nadie me dice qué fue. Juan se frotó la cara. ¿Cómo le explicas a un niño que algunas personas aman la idea de la familia más que a las personas reales que la componen? Que a su abuela le importaban más las apariencias que asegurarse de que todos se sintieran bienvenidos. Tu abuela tiene su propia forma de hacer las cosas, dijo Juan finalmente. Y a veces su forma no deja espacio para los sentimientos de otras personas. ¿Quieres decir que es egoísta? Quiero decir que no siempre ve cómo sus acciones afectan a los demás. Y cuando alguien se lo dice, no quiere escucharlo. Elías jugueteó con el borde de su cuaderno. Mamá solía hablar de ella a veces. Cuando pensaba que no estaba escuchando. Dijo que la abuela hacía todo más difícil de lo necesario. Tu mamá la quería de todos modos. Lo sé. Elías levantó la vista. Pero yo no tengo que hacerlo, ¿verdad?
No tengo que querer a alguien solo porque somos parientes. La garganta de Juan se apretó. No, campeón. No tienes que hacerlo. El amor es algo que la gente se gana. No es automático. Bien. Elías volvió a su tarea. Porque no creo que ya la quiera. No después de lo que hizo. Juan se levantó y apretó el hombro de su hijo. No le dijo a Elías que lo que sentía era normal, que la ira estaba bien, que aferrarse al dolor era peligroso. El niño ya conocía el dolor. Añadirle culpa no ayudaría. En cambio, Juan bajó las escaleras y sacó su teléfono. Buscó el número de Rita Díaz. Habían trabajado juntos en el hospital durante 6 años, compartido pausas para el café y se habían quejado de la gerencia. Ella tenía 2 hijos, un niño y una niña, ambos cercanos a la edad de Elías. Su exesposo vivía en algún lugar de Estados Unidos y enviaba cheques, pero nunca visitaba. Hola, respondió Rita al segundo timbrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer para Acción de Gracias? Probablemente pedir pizza y ver fútbol americano. ¿Por qué? ¿Quieres hacerlo aquí en su lugar? Yo cocinaré. Trae a los niños. Rita se rió. ¿Vas a cocinar la cena de Acción de Gracias? ¿Qué tan difícil puede ser? Últimas palabras famosas. Pero claro, nos apuntamos. Los niños estarán emocionados. Colgaron. Juan miró alrededor de su pequeña casa, los muebles gastados y los pisos raspados. No era mucho, pero era honesto, y todos los que se sentaran a su mesa tendrían un asiento destinado para ellos. Acción de Gracias vino y se fue. Juan quemó un poco el pavó, pero nadie se quejó. Rita trajo batatas y su hija hizo un pastel que se hundió en el medio. Comieron de todos modos, riéndose del desastre, y Elías sonrió más de lo que lo había hecho en semanas. El hijo de Rita, Jacobo, y Elías desaparecieron para jugar videojuegos después de la cena. Su hija, Emma, ayudó a Juan con los platos mientras Rita se despatarraba en el sofá, quejándose de haber comido demasiado. Esto fue agradable, dijo Rita. Realmente agradable. Gracias. Gracias a ti por venir. Es mejor que comer comida para llevar solo. Se incorporó. A los niños les encantó. Jacobo ya está preguntando si podríamos hacer Navidad aquí también. Claro, ¿por qué no? Rita lo estudió. ¿Estás bien? Pareces diferente últimamente. Juan secó un plato y lo puso en el armario. Solo estoy resolviendo algunas cosas. ¿Es por la familia de Sofía? Le había mencionado la cena de cumpleaños a Rita un día en el trabajo, de forma breve. Ella había escuchado y dicho, eso está fatal, y no había insistido más. Él apreciaba eso de ella. Sabía cuándo dejar las cosas en paz. Sí, dijo él. Es por ellos. ¿Se han puesto en contacto? Margarita lo hace. No estoy respondiendo. Rita asintió. A veces, la mejor respuesta es no responder. Eso es lo que estoy pensando. Pero Margarita no se rendía tan fácilmente. En diciembre, comenzó a llamar a la escuela. El maestro de Elías lo mencionó casualmente durante una conferencia de padres. La señora de la Garza me contactó, dijo el maestro. Quería saber cómo estaba Elías. Parecía preocupada por su estado emocional. Juan mantuvo su rostro neutral. ¿Qué le dijiste? Que Elías está bien. Sus calificaciones son sólidas. Se lleva bien con sus compañeros. Le pregunté si había alguna preocupación específica, pero fue vaga. Solo dijo que le preocupaba que se adaptara después de la muerte de su madre. El maestro hizo una pausa. Pero han pasado 5 años, ¿no? 5 años en junio pasado. Elías me parece bien adaptado. Pero si hay algo que deba saber, por favor, hágamelo saber. No hay nada. Él está bien. Margarita solo está siendo difícil. El maestro asintió, pero hizo una nota en su blog. Juan lo vio y sintió que esa cosa fría en su pecho se expandía un poco más. La Navidad fue tranquila. Juan llevó a Elías a elegir un árbol y lo decoraron juntos, colgando adornos que Sofía había coleccionado a lo largo de los años.
Rita y sus hijos vinieron en Nochebuena. Intercambiaron pequeños regalos, comieron galletas y vieron películas antiguas. Elías se quedó dormido en el sofá a mitad de la segunda película, con la cabeza de Emma en su hombro, ambos enredados en mantas. Míralos, susurró Rita. Ya son como hermanos. Juan sonrió. Esto se sentía bien. Así se sentía como debía ser la familia. Margarita envió una tarjeta. Llegó 2 días después de Navidad, como si la hubiera enviado tarde a propósito. Adentro había escrito, extrañándolos a ambos. Esperando que el nuevo año nos vuelva a unir. Con amor siempre, la abuela. Juan la tiró sin mostrársela a Elías. Enero trajo lluvia fría y cielos grises. Juan trabajaba sus turnos, llegaba a casa, preparaba la cena, ayudaba con la tarea. Elías se unió al equipo de baloncesto en la escuela, y Juan nunca se perdió un partido. La vida avanzaba, estableciéndose en nuevos patrones que no incluían a Margarita ni al resto de la familia de Sofía. Entonces Daniela llamó. Juan casi no contesta. La hermana menor de Sofía siempre había sido la razonable, la que escuchaba, pero seguía siendo la hija de Margarita, todavía leal a la familia. Juan, soy Daniela. ¿Tienes un minuto? Claro. Te llamo porque creo que deberías saber lo que está pasando. Mamá ha estado hablando con gente en la iglesia, con algunos de los maestros de Elías, con los vecinos. Está diciendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Daniela suspiró. Está diciendo a la gente que estás alejando a Elías de la familia de su difunta madre, que no la dejas verlo. Está insinuando que quizás no estás lidiando bien con el duelo, que tal vez está afectando tu juicio. Juan cerró los ojos. Me está haciendo parecer inestable. No directamente. Es demasiado inteligente para eso. Pero está plantando semillas. La gente está empezando a hacer preguntas. ¿Por qué me dices esto? Porque está mal. Lo que pasó en el cumpleaños de Elías estuvo mal, y mamá no lo admitirá. Ahora está tratando de hacerte a ti el problema en lugar de asumir la responsabilidad por lo que hizo. La voz de Daniela bajó. Amo a mi madre, pero a veces va demasiado lejos. Esto es demasiado lejos. Gracias por la advertencia. Lo siento, Juan. Por si sirve de algo, Tomás y yo no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Colgaron. Juan se sentó en su sofá en la casa oscura, con Elías durmiendo arriba, y pensó en la campaña de Margarita. Ella era buena en esto, se dio cuenta. Años de dirigir comités y organizar eventos le habían enseñado a manejar las narrativas, a posicionarse como la víctima, a hacer que otras personas parecieran irrazonables. Lo estaba haciendo ahora, pintándolo como el viudo enojado que no podía dejar ir, que estaba aislando a su hijo de la memoria de su madre. Y la gente lo creería porque Margarita sabía cómo ser creíble. Juan sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Si ella quería jugar a este juego, él jugaría, pero jugaría más inteligentemente. Documentó todo, guardó los mensajes de voz que ella había dejado, conservó la tarjeta que había enviado, anotó fechas y horas de sus visitas y llamadas. Hizo copias de las boletas de calificaciones de Elías, registros de asistencia, comentarios de los maestros. Reunió pruebas de un niño que estaba prosperando, no sufriendo. 2 semanas después, la consejera escolar lo llamó para una reunión. La oficina de la consejera escolar olía a café y papel. La señora Rodríguez se sentaba detrás de su escritorio, con una carpeta abierta frente a ella. Juan tomó la silla de enfrente, con las manos apoyadas en las rodillas. Gracias por venir, señor Morales. Quería ponerme al día sobre Elías. ¿Pasa algo malo? Eso es lo que estoy tratando de determinar. La señora Rodríguez juntó las manos sobre el escritorio. Recibí una llamada de la señora de la Garza, la abuela de Elías. Expresó algunas preocupaciones sobre su bienestar emocional y su situación de vida. La mandíbula de Juan se tensó. ¿Qué tipo de preocupaciones? Mencionó que usted ha estado aislando a Elías de su familia extendida. Está preocupada por su estabilidad emocional y si está recibiendo el apoyo adecuado en casa. Los ojos de la señora Rodríguez eran amables pero profesionales. También sugirió que quizás el duelo ha afectado su capacidad para proporcionar el entorno que él necesita.
Dijo que soy inestable. No con esas palabras, pero insinuó que la pérdida de su esposa pudo haber creado desafíos que están impactando negativamente a Elías. Juan metió la mano en una carpeta que había traído consigo. Sacó papeles y los puso sobre el escritorio uno por uno. Boletas de calificaciones de los últimos 2 años. Registros de asistencia que mostraban una asistencia perfecta o casi perfecta. Notas de los maestros elogiando la participación y el comportamiento de Elías en el aula. Una carta de su entrenador de baloncesto elogiando su trabajo en equipo y su actitud. «¿Esto parece un niño que está teniendo dificultades?», preguntó Juan. La señora Rodríguez recogió los papeles y los leyó. Su expresión cambió ligeramente. «Estos son impresionantes. A Elías le va bien. Mejor que bien. Está prosperando». La señora de la Garza parecía bastante preocupada. «La señora de la Garza está molesta porque no la dejaré fingir que no pasó nada». La señora Rodríguez dejó los papeles. «¿Qué pasó?». Juan le contó sobre la cena de cumpleaños. Elías solo en la cocina mientras la familia comía en la otra habitación. Sin asiento en la mesa para un niño de 13 años en su cumpleaños. La respuesta despectiva de Margarita cuando la confrontó al respecto. Desde entonces, ha estado llamando y apareciendo sin ser invitada, continuó Juan. He establecido límites porque eso es lo que Elías necesita. Necesita saber que las personas que lo hieren no tienen acceso ilimitado para seguir hiriéndolo. Ese es un enfoque razonable. Dígaselo a Margarita. La señora Rodríguez tomó notas en su archivo. Agradezco que haya traído esta documentación. Pinta un cuadro muy diferente al que describió la señora de la Garza. Es buena pintando cuadros. No significa que sean precisos. Tomaré nota de nuestra conversación. Si la señora de la Garza nos contacta de nuevo, tendré este contexto. La señora Rodríguez levantó la vista. Por si sirve de algo, he tenido varias interacciones con Elías este año. Parece un niño feliz y bien adaptado. Lo es porque lo protejo de las personas que lo hacen sentir pequeño. Juan recogió sus papeles y se levantó. La señora Rodríguez lo acompañó a la puerta. Señor Morales, una cosa más. ¿Ha mencionado la señora de la Garza algo sobre los arreglos de custodia? Juan se detuvo. ¿Qué? Preguntó si sabía si usted tenía la tutela formal o si podría haber motivos para que otros miembros de la familia buscaran la custodia. Le dije que eso no estaba dentro de mi competencia, pero pensé que debería saberlo. Ella preguntó. La cosa fría en el pecho de Juan se convirtió en hielo. Quiere quitarme a mi hijo. No conozco sus intenciones. Solo le digo lo que preguntó. Juan asintió lentamente. Gracias por hacérmelo saber. Salió de la escuela bajo la fría lluvia de febrero, se sentó en su camioneta y apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Margarita no solo estaba llevando a cabo una campaña de desprestigio. Estaba construyendo un caso, tratando de hacerlo parecer no apto para poder intervenir y afirmar que estaba rescatando a Elías de un padre inestable. Lo había subestimado. Juan sacó su teléfono y llamó a su abogado. Bueno, no exactamente a su abogado, a un tipo con el que había ido a la escuela secundaria que se había metido en derecho de familia. Se habían mantenido en contacto de manera informal a lo largo de los años, tarjetas de Navidad y una cerveza ocasional. David, soy Juan Morales. Necesito un consejo. Se reunieron para almorzar al día siguiente. Juan explicó la situación mientras David tomaba notas en un bloc de notas legal. No puedes simplemente llevarse a tu hijo, dijo David. Eres el padre biológico y tienes la custodia total. Para desafiar eso, necesitaría demostrar que no eres apto. Eso es lo que está tratando de hacer. Sí, pero por lo que me estás diciendo, no tiene un caso. Al niño le va bien en la escuela. Está sano. Tiene un hogar estable. Tienes un trabajo. Estás involucrado en su vida. Ningún juez le quitará un hijo a eso. Entonces, ¿estoy a salvo? Legalmente, sí. Pero aún podría hacerte la vida difícil. Presentar quejas a los servicios infantiles. Seguir llamando a la escuela. Difundir rumores. David golpeó su bolígrafo en el bloc. Documenta todo.
Sigue haciendo lo que estás haciendo. Si ella escala, podemos considerar una orden de restricción, pero aún no estamos en ese punto. ¿Y si paso a la ofensiva? ¿Qué quieres decir? Está difundiendo mentiras sobre mí. ¿Y si le doy la vuelta? David se reclinó. ¿Te refieres a tomar represalias? Juan, tengo que aconsejarte en contra de eso. Podría ser contraproducente, hacerte parecer vengativo. A los jueces no les gustan los padres que juegan a juegos. No estoy hablando de represalias legales. Entonces, ¿de qué estás hablando? Juan no respondió. David lo estudió desde el otro lado de la mesa. Sea lo que sea que estés pensando, ten cuidado. No hagas nada que pueda ser usado en tu contra más tarde. No lo haré. Pero Juan ya estaba pensando. Margarita había construido toda su identidad en torno a su reputación, su trabajo de caridad, su posición social, su puesto en la iglesia y la comunidad. Ahí era vulnerable. Ahí es donde podía ser herida de una manera que importara. Solo necesitaba encontrar el punto de presión adecuado. La respuesta llegó 2 semanas después, casi por accidente. Juan estaba en el hospital arreglando un lavabo roto en las oficinas administrativas cuando escuchó a 2 mujeres hablar. ¿Donaste a la caridad de Margarita de la Garza este año? Iba a hacerlo, pero primero lo investigué. El registro de la organización sin fines de lucro está vencido. Lo ha estado durante 2 años. ¿Qué? ¿En serio? Totalmente en serio. Revisé la base de datos estatal. La Fundación de la Garza para el Bienestar Comunitario figura como inactiva. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Buena pregunta. Juan terminó el lavabo lentamente, escuchando. Después de que las mujeres se fueron, se sentó en su camioneta y buscó en la base de datos de organizaciones sin fines de lucro del Estado en su teléfono. Buscó la Fundación de la Garza. Estado, inactiva. Último registro, 2022. Pero Margarita todavía realizaba eventos para recaudar fondos, todavía recolectaba donaciones, todavía publicaba en las redes sociales sobre el importante trabajo que su fundación estaba haciendo. Juan tomó capturas de pantalla, las guardó en una carpeta en su teléfono. Luego comenzó a hacer una lista de todas las personas que conocía que habían donado a la caridad de Margarita en el último año. Marzo llegó húmedo y frío. El equipo de baloncesto de Elías llegó al torneo regional. Juan se tomó un tiempo libre del trabajo para conducir a los partidos en otras ciudades, sentado en las gradas con otros padres, animando cuando Elías encestaba. Rita también fue a la mayoría de los partidos. Su hijo, Jacobo, estaba en el equipo. Después, todos salían a comer hamburguesas o pizza, los niños ruidosos y felices, reviviendo cada momento del partido. «Eres bueno en esto», dijo Rita una noche. Estaban esperando su comida mientras los niños jugaban a los videojuegos en la esquina. ¿En qué? En estar presente. En estar ahí para él. Algunos padres solo aparecen. Tú realmente te involucras. Es mi hijo. Ese es el trabajo. Sí, bueno, no todos los padres reciben ese memo. Rita sorbió su bebida. Mi ex solía prometer que vendría a los partidos de Jacobo. Nunca lo hizo. Demasiado ocupado, decía, o surgió algo. Después de un tiempo, Jacobo dejó de preguntar. Eso es duro. ¿Lo fue? Pero luego dejé de esperar nada de él y se hizo más fácil. Ella lo miró. Ya no hablas de la familia de Sofía. ¿Todavía te dan problemas? Margarita está tranquila ahora mismo. Demasiado tranquila. ¿Eso te preocupa? Sí. No es del tipo que se rinde. Rita asintió. ¿Qué vas a hacer si vuelve? Depende de cómo vuelva. La comida llegó y los niños regresaron a la mesa, la conversación cambiando a temas más ligeros. Pero Juan pensó en la pregunta de Rita. ¿Qué haría él? Hasta ahora, había sido reactivo, respondiendo a los movimientos de Margarita. Quizás era hora de ser proactivo. La oportunidad llegó en abril. Daniela lo llamó un martes por la noche. Su voz estaba tensa por el estrés. Juan, necesito advertirte sobre algo. ¿Qué es?
Mamá está organizando su almuerzo benéfico anual. El grande que hace cada primavera para la fundación. De acuerdo. Está planeando dar un discurso sobre los valores familiares y el apoyo a los niños durante el duelo. Y va a hablar de Elías. La mano de Juan se apretó en el teléfono. ¿Qué va a decir? No lo sé exactamente. Ha sido vaga al respecto, pero se está posicionando como esta abuela devota que está tratando de ayudar a su nieto a sanar de la muerte de su madre. Te va a hacer parecer el obstáculo. ¿Delante de cuánta gente? ¿50? ¿60 tal vez? Propietarios de negocios locales, señoras de la iglesia, líderes comunitarios. La gente que importa en su círculo social. Juan pensó rápido. ¿Cuándo es? Dentro de 2 semanas, el sábado. ¿Me va a invitar? Creo que sí. Mencionó algo sobre extender una rama de olivo, mostrando que está dispuesta a reconciliarse. Si me invita, iré. Juan, no creo que sea una buena idea. Te está tendiendo una trampa. Lo sé. Por eso voy. Daniela guardó silencio por un momento. ¿Qué estás planeando? Nada ilegal. Eso no es tranquilizador. No pretende serlo. La invitación llegó 3 días después. Cartulina formal, escritura elegante. Está cordialmente invitado al almuerzo anual de primavera de la Fundación de la Garza. Margarita había escrito una nota al final con su letra pulcra: Juan, espero que podamos avanzar como familia. Por favor, acompáñanos. Juan confirmó su asistencia. Rita pensó que estaba loco. Estás entrando en su territorio, dijo. Estaban en el hospital en un descanso, sentados en la cafetería con café. Va a tener la ventaja de jugar en casa. Lo sé. Entonces, ¿por qué ir? Porque es el momento. ¿Momento de qué? Juan miró a su amiga. Rita era buena gente. Honesta, directa, leal. Había estado ahí para él y para Elías cuando la familia de Margarita no lo había estado. Merecía saber lo que estaba planeando. ¿Recuerdas cuando te hablé de su organización benéfica? ¿La que en realidad no está registrada? Sí. He estado investigando, hablando con gente. Ha recaudado miles de dólares en los últimos 2 años para una fundación que legalmente no existe. Todo ese dinero va directamente a su cuenta personal. Los ojos de Rita se abrieron de par en par. Eso es fraude. Lo es. ¿Vas a denunciarla? No. Voy a dejar que ella misma se denuncie. ¿Cómo? Juan sonrió. No era una sonrisa agradable. Asegurándome de que las personas adecuadas hagan las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Rita lo estudió. Has cambiado desde que todo esto comenzó con Margarita. Eres diferente. ¿Cómo? Más duro. Más frío. ¿Eso es malo? No lo sé. Quizás no. Quizás es lo que necesitas ser. Hizo una pausa. Solo no te pierdas a ti mismo en el proceso. Elías necesita a su padre, no a una máquina de venganza. No lo haré. Se trata de protegerlo. De asegurarme de que ella no pueda hacerle más daño. ¿Y si sale mal? No saldrá mal. Pero Juan pasó las siguientes 2 semanas asegurándose de eso. Se puso en contacto con personas que habían donado a la Fundación de la Garza. Conversaciones casuales, saludos amistosos. Mencionó que estaba pensando en hacer una donación él mismo, preguntó cómo funcionaba el proceso. ¿Recibían recibos de impuestos? ¿Habían buscado la fundación antes de donar? Plantó semillas de duda sin hacer acusaciones. Dejó que la gente descubriera los problemas por sí misma. Vio cómo las preguntas se extendían por el círculo social de Margarita como ondas en un estanque. Para cuando llegó el almuerzo, al menos una docena de personas se preguntaban por qué la Fundación de la Garza no aparecía en las bases de datos de organizaciones sin fines de lucro. Unos pocos ya se habían puesto en contacto con Margarita, pidiendo una aclaración. Ella había sido vaga en sus respuestas, prometiendo investigarlo y volver a contactarlos. Juan se puso su único traje. Era el que había usado en el funeral de Sofía.
5 años de antigüedad y un poco ajustado. Se enderezó la corbata y se miró en el espejo. «Papá». Elías estaba en la puerta. «¿Te ves bien? ¿A dónde vas?» «Tu abuela tiene un evento para recaudar fondos. Me invitó». «¿De verdad vas a ir?» «Sí». «¿Por qué?» Juan se giró para mirar a su hijo. «Porque algunas cosas necesitan ser terminadas». «¿Es por lo que hizo ella?» «En parte». Elías entró en la habitación. Había crecido en el último año. Casi tan alto como Juan ahora. Pronto sería más alto. La idea hizo que el pecho de Juan doliera con una mezcla de orgullo y tristeza. «No se va a disculpar», dijo Elías. «No cree que haya hecho nada malo». «Lo sé». «Entonces, ¿cuál es el punto?» «El punto es asegurarse de que entienda que hay consecuencias. Que no puede simplemente tratar a la gente como quiere y esperar que todos lo acepten». Elías asintió lentamente. «De acuerdo. ¿Estás bien aquí por unas horas?» «Rita pasará a verte». «Tengo 13 años, papá. No necesito una niñera. Hazme el favor». Juan condujo hasta la casa de Margarita por primera vez en meses. Los coches se alineaban en la calle. Mujeres con vestidos bonitos subían por el sendero delantero llevando platos cubiertos y bolsas de regalo. El vecindario parecía pacífico, perfecto, como si nada malo pudiera pasar allí. Juan aparcó y caminó hacia la puerta principal. La casa de Margarita se había transformado. Manteles blancos cubrían mesas alquiladas en el patio trasero. Flores en jarrones altos centraban cada mesa. Guirnaldas de luces colgaban entre los árboles. Mujeres con ropa casual cara se mezclaban con copas de champán, sus risas flotando en el aire primaveral. Margarita estaba de pie cerca de la mesa del buffet, siendo el centro de atención. Llevaba un vestido color crema y perlas. Su pelo estaba peinado. Cuando vio a Juan, su sonrisa vaciló por un instante antes de recuperarse. «Juan, me alegro mucho de que hayas podido venir. Gracias por la invitación. Por favor, sírvete comida. Las bebidas están en la barra». Hizo un gesto vago. «¿Socializa?» «Daré mi discurso en 1 hora más o menos». Juan asintió y se alejó. Reconoció algunas caras. Miembros de la iglesia, mujeres del antiguo club de lectura de Sofía, dueños de negocios locales. Algunas personas lo saludaron con un cortés asentimiento de cabeza. La mayoría lo ignoró. Encontró a Daniela sola, cerca del muro del jardín. «¿Viniste?», dijo ella. «Te dije que lo haría». «¿Realmente vas a hacer esto?» «¿Hacer qué?» «Lo que sea que estés planeando». «Lo veo en tu cara. No estás aquí para reconciliarte». «No, no lo estoy». Daniela miró a su madre al otro lado del patio. «Va a hablar de la fundación, de cómo el apoyo de la comunidad ayuda a las familias en duelo. Va a usar a Elías como ejemplo sin nombrarlo realmente. Para parecer la abuela devota que intenta ayudar». «Lo sé». «¿Vas a dejar que termine el discurso?» «Sí». «¿Y luego qué?» Juan no respondió. Daniela negó con la cabeza. «No sé si debería advertirla o ayudarte. Ya me has ayudado diciéndome lo que estaba planeando. Sigo siendo su hija, Juan. Lo sé, y esto no se trata de ti. Ve y quédate con tu familia cuando suceda. Que vean que no lo sabías». Margarita tintineó un vaso con un tenedor. Las conversaciones se apagaron. La gente se reunió alrededor del patio, volviéndose hacia ella. «Gracias a todos por venir», comenzó Margarita. Su voz se extendió por el patio, practicada y suave. «Como muchos de ustedes saben, la Fundación de la Garza ha estado sirviendo a nuestra comunidad durante años. Nos enfocamos en apoyar a las familias que lidian con la pérdida, particularmente a los niños que lloran la muerte de un padre». Se lanzó a su discurso, estadísticas sobre el duelo infantil, historias sobre familias a las que había ayudado a través de la fundación. Era buena, Juan tuvo que admitirlo. Sabía cómo manejar a una multitud, cómo hacerse sonar compasiva y dedicada. «Sé lo que es ver sufrir a un niño», continuó.
Mi propia hija falleció hace 5 años, dejando atrás a un hijo joven. Verlo navegar esa pérdida ha sido desgarrador, pero también me ha mostrado la importancia del apoyo familiar, de asegurarse de que los niños sepan que son amados y valorados. Juan vio a algunas personas mirarlo. Margarita no lo miró, pero la implicación era clara. La fundación existe para proporcionar ese apoyo, para crear una comunidad donde la familia podría estar fracturada, para mostrar a los niños que importan. Siguió hablando. Juan esperó. Finalmente, Margarita concluyó su discurso. Y es por eso que pido su continuo apoyo. Las donaciones a la Fundación de la Garza van directamente a programas que ayudan a los niños en duelo. Cada dólar marca la diferencia. Un aplauso recorrió el patio. Margarita sonrió, aceptando el elogio. Entonces, una mujer cerca de la parte de atrás habló. Se llamaba Patricia algo. Juan la había conocido una vez en un evento benéfico del hospital. Trabajaba en una organización local sin fines de lucro. Margarita, tengo una pregunta sobre la fundación. La sonrisa de Margarita se mantuvo fija. Por supuesto. Quiero hacer una donación, así que la busqué para obtener su número de identificación fiscal, pero no pude encontrar la Fundación de la Garza registrada en ningún lugar. ¿Puede aclarar el nombre? El patio se quedó en silencio. El rostro de Margarita no cambió, pero Juan vio que sus manos se apretaban en el podio. Está registrada. Quizás estabas buscando en la base de datos equivocada. Revisé el registro estatal de organizaciones sin fines de lucro. También la base de datos del SAT. Ninguno mostró un registro activo con ese nombre. Bueno, debe haber alguna confusión. Quizás un retraso en la presentación. Otra voz se alzó. Un hombre esta vez, alguien que era dueño de un negocio local. Tuve el mismo problema. Intenté verificar el registro antes de escribir mi cheque el año pasado. Nunca lo encontré. La sonrisa de Margarita se quebró ligeramente. Les aseguro que todo está en orden. Si hay un problema técnico con el registro, mi contador se encargará de ello. Tu contador, dijo Patricia lentamente. ¿Quién es? No tengo esa información conmigo ahora mismo. ¿Y qué hay de su junta directiva? La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro la tienen listada públicamente. La fundación todavía está creciendo. Tenemos una estructura operativa pequeña. Juan observó a la multitud. Podía ver las dudas extendiéndose, las preguntas formándose, la gente sacando sus teléfonos para buscar por sí misma. Una mujer cerca de Margarita habló. Doné 10,000 pesos el año pasado. Si la fundación no está registrada correctamente, ¿a dónde fue ese dinero? A las cuentas de la fundación, por supuesto. ¿Qué cuentas? La compostura de Margarita se estaba desmoronando. No aprecio este interrogatorio. He estado dirigiendo esta fundación durante años. Mi reputación habla por sí misma. En realidad, dijo Patricia, eso es lo que me preocupa. Tu reputación es lo único que respalda esto. No puedo encontrar ninguna documentación legal de que la Fundación de la Garza realmente exista. El patio estalló en murmullos. La gente hablaba entre sí, revisando sus teléfonos, mirando a Margarita con nuevos ojos. Ricardo, el esposo de Margarita, dio un paso adelante. Señoras, señores, creo que ha habido un malentendido. Arreglaremos esto. Margarita, quizás deberíamos. No necesito arreglar nada. La voz de Margarita había perdido su suavidad. Ahora era aguda. Defensiva. He estado ayudando a esta comunidad durante años. Recaudando dinero para buenas causas. ¿Y ahora me están atacando por un papeleo? No es solo papeleo, dijo el dueño del negocio. Si estás recaudando dinero para una organización sin fines de lucro que no existe, eso es fraude. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. Margarita miró alrededor del patio a los rostros de las personas que habían sido sus amigas, su círculo social, su sistema de apoyo. Estaba viendo su mundo colapsar en tiempo real. Sus ojos encontraron a Juan de pie junto al muro del jardín. Sus miradas se encontraron, un entendimiento pasó entre ellos. Ella lo sabía. Sabía que él había hecho esto.
Tú dijo en voz baja, luego más fuerte. Tú hiciste esto. Todos se giraron para mirar a Juan. Él no lo negó, no lo confirmó, solo mantuvo su mirada firme. Has estado tratando de destruirme, dijo Margarita. Poniendo a la gente en mi contra, envenenando a mi nieto contra su propia abuela. Yo no puse a nadie en tu contra, dijo Juan con calma. Solo dejé que la gente encontrara la verdad. ¿La verdad? Has estado difundiendo mentiras. ¿Lo he hecho? ¿Está tu fundación registrada? ¿Tiene un número de identificación fiscal? ¿Una junta directiva? ¿Cuentas bancarias a nombre de la fundación? La boca de Margarita se abrió y se cerró. ¿O todo ese dinero ha estado yendo a tu cuenta personal?, continuó Juan. ¿Has estado recaudando donaciones para una organización sin fines de lucro que solo existe en tus discursos? Iba a registrarla correctamente. Solo estaba tomando tiempo. 2 años es mucho tiempo, Margarita. Ricardo tomó el brazo de su esposa. Ya es suficiente. Todos, creo que debemos terminar esta reunión. Margarita no se siente bien. La gente ya se estaba yendo, recogiendo sus cosas, susurrando entre sí, lanzando miradas a Margarita. El patio se vació rápidamente. Daniela se acercó a Juan mientras la gente salía. ¿Estás satisfecho?, preguntó. No, pero es un comienzo. La destruiste. Ella se destruyó a sí misma. Yo solo me aseguré de que la gente lo supiera. Daniela miró a su madre, ahora sola junto al podio, con Ricardo tratando de consolarla. Nunca se recuperará de esto. Su reputación lo es todo para ella. Quizás debería haber pensado en eso antes de decidir que mi hijo no merecía un asiento en su mesa. ¿Esto es realmente por una silla en una cena? Es por un niño de 13 años comiendo solo en una cocina en su cumpleaños mientras su familia se reía en la habitación de al lado. Es por ella fingiendo que no pasó nada y luego tratando de hacerme parecer el malo por protegerlo. La voz de Juan se mantuvo nivelada, pero el hielo debajo era claro. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Se alejó, dejando a Daniela de pie en el patio. En su camioneta, Juan se sentó por un momento antes de arrancar el motor. No se sentía triunfante. No se sentía reivindicado. Solo se sentía cansado. Pero cuando llegó a casa y encontró a Elías y Rita viendo una película, riendo de algo en la pantalla, sintió algo más. Paz. El conocimiento de que había protegido a su hijo de alguien que habría seguido hiriéndolo, que Margarita no podría usar su posición y reputación para hacer que Elías se sintiera pequeño nunca más. ¿Cómo estuvo?, preguntó Rita. Se acabó. ¿Se acabó de verdad? Sí. Ella asintió. No pidió detalles. Solo le hizo un hueco en el sofá. ¿Todo bien? Elías lo miró. Todo está bien, campeón. Y por primera vez en meses, eso se sintió cierto. Las repercusiones del almuerzo se extendieron rápidamente. Para el lunes por la mañana, la historia había llegado a la iglesia. Para el martes, estaba en todas las redes sociales. Margarita de la Garza, pilar de la comunidad, había estado dirigiendo una organización benéfica falsa durante años. La gente compartía capturas de pantalla de solicitudes de donación que Margarita había publicado en línea, desenterraba fotos antiguas de eventos de recaudación de fondos anteriores, calculaba cuánto dinero podría haber recaudado. Las cifras no eran enormes, quizás 300,000 pesos en 2 años, pero ese no era el punto. El punto era la mentira, la traición a la confianza. La iglesia le pidió a Margarita que renunciara al auxiliar de damas. Su club de jardinería celebró una reunión de emergencia y votó para destituirla como tesorera. La asociación de vecinos, que ella había dirigido durante una década, eligió a un nuevo presidente. Juan se enteró a través de fragmentos. Rita trajo noticias de su iglesia, que compartía algunos miembros con la de Margarita. Daniela enviaba actualizaciones por texto. Sus mensajes eran cortos y fácticos. Mamá no está manejando bien esto. Papá se mudó a la habitación de invitados. Está hablando de demandar a la gente por difamación. Juan no respondió a la mayoría de los mensajes. Esta fase ya no se trataba de él.
El mundo de Margarita se estaba desmoronando bajo su propio peso. Elías notó el cambio en el estado de ánimo de su padre. Juan estaba más ligero de alguna manera, todavía callado, todavía concentrado, pero la tensión que se había acumulado en sus hombros durante meses se había aliviado. ¿Pasó algo con la abuela?, preguntó Elías una noche. Estaban preparando la cena juntos, Juan enseñándole a sazonar el pollo correctamente. Está lidiando con algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? De su propia creación. Elías asimiló esto. A los 14 años, era lo suficientemente mayor para entender el subtexto. ¿Va a intentar verme de nuevo? No lo creo. No por un tiempo, de todos modos. Bien. Elías volteó el pollo en la sartén. No la extraño. ¿Eso me convierte en una mala persona? No. Te convierte en honesto. Mamá solía decir que la familia era importante. Que debíamos mantenernos unidos sin importar qué. Tu mamá también decía que no dejaras que la gente te tratara mal solo porque eras pariente de ellos. Me lo dijo cuando nos casamos, hablando de su propia familia. ¿En serio? En serio. Los quería, pero sabía que eran difíciles. Establecía límites cuando lo necesitaba. Podemos querer a la gente y aún así mantener nuestra distancia. ¿Estás manteniendo tu distancia de la abuela? Me estoy asegurando de que ella mantenga su distancia de nosotros. Hay una diferencia. Elías asintió. Terminaron de cocinar en un silencio cómodo. Después de la cena, mientras Elías hacía la tarea, sonó el teléfono de Juan. Daniela de nuevo. La familia se está desmoronando, dijo sin preámbulos. Mamá y papá apenas se hablan. Tomás no le devuelve las llamadas. Estoy atrapada en el medio. Lo siento. ¿Lo sientes? Porque tú causaste esto. Yo no causé nada. Margarita construyó una casa sobre mentiras. Yo solo abrí las ventanas. Querías venganza. Quería que mi hijo estuviera a salvo. Si eso significaba que Margarita perdiera su reputación, entonces ese es el precio. Daniela guardó silencio por un momento. Está hablando de Elías, diciendo que ha sido puesto en su contra, que lo has envenenado contra su abuela. Elías toma sus propias decisiones. Estuvo en esa cena de cumpleaños. Sabe lo que ella hizo. Ella no lo ve de esa manera. Está reescribiendo la historia, haciéndose la víctima. Es buena en eso. Juan, necesito que entiendas algo. Mamá no va a dejar esto así. Va a encontrar una manera de contraatacar. Que lo intente. Hablo en serio. Está hablando con abogados, preguntando sobre los derechos de los abuelos, sobre impugnaciones de custodia. Cree que si puede demostrar que has alienado a Elías de la familia, puede obtener una orden de visita de un tribunal. La mano de Juan se apretó en el teléfono. Dile que lo intente. La enterraré en documentación que muestra exactamente por qué he mantenido mi distancia. Estoy tratando de ayudarte. Lo sé, y lo aprecio. Pero Margarita necesita entender que esto se acabó. Ya no tiene acceso a Elías. Ni ahora. Ni después. Tomó su decisión en esa cena, y yo he tomado la mía. ¿Realmente nunca la vas a perdonar? No, no lo haré. Eso es muy frío. Quizás, pero también es final. Elías necesita estabilidad. Necesita saber que las personas en su vida no lo van a herir y luego exigirle que finja que no pasó. Margarita no puede darle eso, así que no puede estar en su vida. Daniela suspiró. Pensé que quizás después de que pasara el tiempo, te ablandarías. La dejarías verlo ocasionalmente. El tiempo no cambia lo que hizo. Solo pone distancia entre el evento y ahora. ¿Y qué hay de lo que Elías quiere? ¿Y si quiere verla algún día? Entonces puede tomar esa decisión cuando sea un adulto. Pero ahora mismo, es un niño, y yo soy su padre. Mi trabajo es protegerlo, incluso de la familia. Colgaron. Juan se quedó en su cocina mirando por la ventana a la calle oscura. No se sentía culpable. Había tomado la decisión correcta. Lo sabía en sus huesos.
Mayo se convirtió en junio. Terminó la escuela. Elías fue a un campamento de baloncesto durante una semana. Juan se tomó días de vacaciones y pintó la casa, arregló la cerca, trabajó en proyectos que había estado posponiendo. Rita vino un sábado con una propuesta. Los niños quieren ir de campamento. Hay un parque estatal a unas 2 horas de distancia. Pensé que quizás podríamos hacer un viaje de fin de semana. Todos nosotros. ¿Me estás invitando a un viaje de campamento familiar? Supongo que sí. Rita sonrió. A menos que sea raro. No es raro. Suena bien. Planearon el viaje para finales de junio. Juan pidió prestado equipo de campamento a un compañero de trabajo. Elías lo ayudó a empacar la camioneta, emocionado por dormir en una tienda de campaña y cocinar sobre una fogata. El fin de semana fue perfecto. Cielos despejados, noches frescas, días cálidos. Los niños caminaron y nadaron en el lago mientras Juan y Rita se sentaban en sillas de campamento y hablaban de cosas sin importancia. Se sentía fácil, natural. La última noche, después de que los niños se fueran a su tienda, Rita dijo, «Es agradable tener gente con quien hacer cosas». Sí, lo es. ¿Crees que deberíamos hacerlo de nuevo? Me gustaría. Ella lo miró. ¿Sabes que los niños ya piensan que estamos saliendo, verdad? Juan parpadeó. ¿Qué? Emma me preguntó la semana pasada si eres mi novio. Jacobo le dijo a Elías que todos deberíamos mudarnos juntos. ¿Y qué dijiste? Dije que somos amigos. Buenos amigos. ¿Es eso lo que somos? Rita guardó silencio por un momento. No lo sé. ¿Qué piensas tú? Juan consideró la pregunta. No había pensado en salir con nadie desde que Sofía murió. No había tenido la energía ni el interés. Pero Rita se había vuelto importante para él. Alguien en quien confiaba, en quien se apoyaba, a quien le importaba. Creo que lo estamos descubriendo, dijo finalmente. Esa es una buena respuesta. Se sentaron juntos viendo el fuego consumirse hasta las brasas. Sobre ellos, las estrellas llenaban el cielo. De vuelta en casa, la realidad esperaba. Juan revisó su teléfono y encontró un mensaje de voz de Margarita. Casi lo borra sin escucharlo, pero algo lo hizo reproducirlo. Su voz sonaba más débil de lo habitual. ¿Cansada? Juan, soy Margarita. Sé que no quieres saber de mí. Sé que estás enojado, pero necesito que entiendas que nunca quise herir a Elías. Todo lo que hice, pensé que estaba ayudando. Pensé que mantener a la familia unida era lo más importante. Una pausa. Quizás me equivoqué. Quizás manejé las cosas mal. Pero soy su abuela. ¿Lo quiero? Solo quiero una oportunidad para arreglar las cosas. Juan borró el mensaje. No le creyó. Ni la disculpa, ni el arrepentimiento, ni la petición de otra oportunidad. Margarita lamentaba haber sido descubierta. Lamentaba que su reputación estuviera arruinada. Lamentaba haber perdido el control. Pero no lamentaba lo que le había hecho a Elías. No realmente. Si lo hubiera hecho, se habría disculpado hace un año. Habría llamado después de la cena de cumpleaños y admitido que había cometido un error. Se habría asegurado de que Elías supiera que él importaba más que sus arreglos de asientos. En cambio, se defendió, puso excusas, trató de hacer de Juan el villano. Ahora que su vida se había desmoronado, quería perdón, quería acceso a la familia que había alienado, quería fingir que el último año no había sucedido. Juan no estaba interesado en fingir. Una semana después, Ricardo llamó. Juan, espero que no te importe que me ponga en contacto. Margarita no sabe que estoy llamando. ¿Qué necesitas, Ricardo? Necesito que entiendas lo que le está pasando a ella. A nuestra familia. Margarita está teniendo una crisis nerviosa. No sale de casa. No contesta el teléfono. Dejó de comer adecuadamente. El médico le recetó antidepresivos, pero no creo que los esté tomando. Siento oír eso. ¿Lo sientes? Porque tú eres el que causó esto. Yo no causé nada.
Margarita tomó sus propias decisiones. La humillaste públicamente, destruiste su reputación. Está hablando de suicidio, Juan. ¿Eso significa algo para ti? La mandíbula de Juan se tensó. Si Margarita tiene problemas de salud mental, necesita ayuda profesional. Esa no es mi responsabilidad. Es la abuela de tu hijo. Lo era, en pasado. Renunció a esa relación cuando decidió que Elías no era lo suficientemente importante como para guardarle un asiento. Fue una cena, un error. No fue un error. Fue una elección. Y todas las decisiones que tomó después confirmaron que no le importaban sus sentimientos, solo los suyos. Entonces, ¿simplemente la vas a dejar sufrir? Voy a dejar que viva con las consecuencias de sus acciones, al igual que yo he tenido que vivir con las mías. Al igual que Elías ha tenido que vivir con ser hecho sentir inútil por su propia familia. Eso no fue lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. Y lo sabes. Estuviste allí. ¿Viste dónde estaba sentado? Ricardo se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente. Derrotada. No se recuperará de esto. Lo sabes, ¿verdad? Lo que sea que creas que hizo para merecer esto, el castigo no se corresponde con el crimen. Ahí es donde te equivocas. El castigo encaja perfectamente. Margarita pasó años construyendo su reputación. La usó como moneda, como poder. Ahora sabe lo que es perderla. Que la gente la cuestione, dude de ella, se distancie de ella. Eso es lo que le hizo a Elías. Lo hizo cuestionar su valor. Lo hizo sentir no deseado. Ahora le toca sentirlo a ella también. Eres cruel. Soy protector. Hay una diferencia. Ricardo colgó. Juan se quedó en su sala, con el teléfono en la mano, y se preguntó si debería sentir algo. Culpa, remordimiento, preocupación por el estado mental de Margarita. No sentía ninguna de esas cosas. Sentía alivio de que ella estuviera lejos de Elías. Alivio de que ya no pudiera herir a su hijo. Alivio de que la guerra hubiera terminado y él hubiera ganado. El verano transcurrió lento y caluroso. Juan trabajó turnos extras para ahorrar dinero para la ropa y los útiles escolares de Elías. La casa permaneció silenciosa de una buena manera, pacífica en lugar de tensa. Elías cumplió 15 en julio. Juan organizó una fiesta, invitó a los amigos de Elías de la escuela y del baloncesto. Rita y sus hijos vinieron. Comieron pizza y pastel en el patio trasero, jugaron al baloncesto hasta que oscureció demasiado para ver. Elías se rió tanto que lloró cuando uno de sus amigos falló un tiro fácil y cayó en los arbustos. Juan observaba desde el porche, con una cerveza en la mano, y pensó en el cumpleaños de hace un año. Qué diferente era, cuanto mejor. En agosto, comenzó la escuela de nuevo. Elías era ahora un estudiante de segundo año, una pulgada más alto que Juan, su voz completamente grave. Había entrado en el equipo de baloncesto universitario, tenía una novia que le enviaba mensajes de texto constantemente, hablaba de universidades, aunque le faltaban años para tener que decidir. Estaba feliz. Eso era lo que importaba. Un sábado por la tarde de septiembre, un coche se detuvo frente a la casa. Juan estaba en el garaje organizando herramientas. Escuchó el motor apagarse y caminó hacia la entrada. Margarita estaba sentada en el asiento del conductor. Parecía mayor, más delgada. Su pelo no estaba arreglado. Sin maquillaje. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla. Nada que ver con los atuendos cuidadosos que solía preferir. Salió del coche lentamente. Juan. Margarita. ¿Podemos hablar? No creo que haya nada que decir. Por favor. Solo 5 minutos. Juan la miró de verdad. El orgullo se había ido. La confianza. Parecía una mujer que lo había perdido todo y lo sabía. 5 minutos dijo. Se quedaron en la entrada, a 10 pies de distancia. Margarita se abrazó a sí misma, aunque no hacía frío. Necesito disculparme adecuadamente, no dejar un mensaje de voz. Cara a cara. De acuerdo. Cometí errores.
Con Elías, contigo. Dejé que mi necesidad de controlar las cosas anulara lo que era realmente importante. Debería haberme asegurado de que Elías tuviera un asiento en esa cena. Debería haberte llamado al día siguiente y admitido que estaba equivocada. Debería haber escuchado cuando me dijiste cómo le afectó. Juan esperó. Pero no lo hice. Me defendí en su lugar. Lo empeoré. Y luego, cuando empezaste a alejarte, entré en pánico. Pensé que si no podía controlar la situación, lo estaba perdiendo todo. Así que intenté hacerte quedar mal, intenté posicionarme como la víctima. Bajó la mirada. Sé lo que hiciste con la organización benéfica. Expusiste algo sobre lo que he estado mintiendo durante años. Sí, me lo has quitado todo. Mi reputación, mis amigos, mi posición en la comunidad. Incluso mi propio esposo apenas me habla. Yo no te quité nada. Tú lo regalaste cuando decidiste dirigir una organización benéfica falsa. Lo sé. La voz de Margarita se quebró. Sé que estuvo mal. Sé que merecía ser expuesta. Pero Juan, ha pasado más de un año. ¿Cuánto tiempo me vas a castigar? No te estoy castigando. Simplemente no te estoy dejando volver a entrar. ¿No es lo mismo? No. El castigo implica que te estoy haciendo algo. No lo estoy haciendo. Simplemente no estoy haciendo nada por ti. Hay una diferencia. Margarita dio un paso más cerca. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver a Elías? Solo una vez. Solo para disculparme con él directamente. No. ¿Por qué no? Porque no te lo mereces. No te mereces su tiempo, ni su atención, ni su perdón. Es mi nieto. No, lo era. Renunciaste a ese título cuando lo hiciste comer solo en una cocina en su cumpleaños. Fue una noche. Fue suficiente. La voz de Juan se mantuvo nivelada, tranquila, pero el hierro debajo se notaba. Le mostraste exactamente cuánto te importaba, que era menos que tu plano de asientos, menos que evitar la incomodidad con tus invitados, menos que tu orgullo. Lo quiero. Amas la idea de él. Amas tener un nieto del que poder hablar, pero en realidad no lo quieres. Porque si lo quisieras, esa cena nunca habría sucedido. Te habrías asegurado de que tuviera un lugar en esa mesa, aunque significara apretar una silla extra o pedirle a alguien que se moviera. Lo habrías puesto al primero. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. Nunca me vas a perdonar, ¿verdad? No. ¿Incluso si paso el resto de mi vida tratando de arreglarlo? Incluso entonces. Eso no es justo. Justo habría sido que mi hijo tuviera una cena de cumpleaños con su familia. Justo habría sido que te disculparas inmediatamente en lugar de poner excusas. Justo habría sido que nos dejaras en paz en lugar de tratar de arruinar mi reputación y quitarme la custodia. No me hables de justicia. Margarita se secó los ojos. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo arreglo esto? No lo haces. No es arreglable. Rompiste algo que no se puede reparar. Ahora tienes que vivir con eso. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. La palabra quedó suspendida entre ellos. ¿Final? Absoluta. Margarita lo miró fijamente. Has cambiado. Eres más duro de lo que solías ser. Me volví más fuerte. Hay una diferencia. Sofía no querría esto. No querría que mantuvieras a Elías alejado de mí. La expresión de Juan se volvió fría. No uses a mi esposa para justificar tu comportamiento. Sofía sabía exactamente lo que eras. Se protegió de ti cuando lo necesitó. Estoy haciendo lo mismo por nuestro hijo. No puedes seguir así para siempre. Elías va a crecer. Tomará sus propias decisiones. Tienes razón. Lo hará. Y cuando tenga 18 años, si quiere ponerse en contacto contigo, será su decisión. Pero hasta entonces, soy su padre. Mi trabajo es protegerlo, incluso de la familia. El rostro de Margarita se descompuso. Se volvió hacia su coche, luego se detuvo. ¿Puedo escribirle una carta?
¿Le darías una carta mía? No. ¿Por qué no? Porque no puedes aliviar tu conciencia disculpándote con él. Eso es para tu beneficio, no para el suyo. Si realmente te importara Elías, lo dejarías en paz. Déjalo ser feliz sin preocuparse por si tiene que perdonarte o lidiar con tus sentimientos. Margarita se subió a su coche. Se quedó allí un momento, con las manos en el volante, llorando. Luego arrancó el motor y se fue. Juan la vio irse. No sintió nada. Volvió adentro. Elías estaba en su habitación, con la música sonando en sus auriculares. No sabía que su abuela había estado allí. No necesitaba saberlo. Esa noche, Rita vino a cenar. Había empezado a hacerlo un par de veces por semana, trayendo comida o cocinando con Juan, quedándose hasta que los niños se iban a la cama. Todavía no habían etiquetado lo que eran el uno para el otro, pero se sentía bien. Cómodo. ¿Todo bien?, preguntó. Pareces callado. Margarita vino. Oh. ¿Qué quería? Disculparse. Ver a Elías. Y dijiste que no. Dije que no. Rita lo estudió. ¿Crees que alguna vez cambiarás de opinión? No. Algunas cosas no merecen segundas oportunidades. Eso es duro. Quizás, pero es honesto. Intenté perdonar. Intenté darle el beneficio de la duda. Intenté establecer límites y esperar que lo respetara. No lo hizo. Siguió presionando. Siguió tratando de hacerme a mí el problema. Así que ahora, hemos terminado. Permanentemente. Rita extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Mientras estés seguro de que esto es lo mejor para Elías. Lo estoy. Está feliz. Le va bien. Ya no pregunta por ella. Ha seguido adelante. Eso me dice que tomé la decisión correcta. Ella le apretó la mano. De acuerdo, entonces. Te apoyo. Gracias. Terminaron de cenar. Rita se quedó para ayudar a limpiar. Cuando se fue, besó a Juan de despedida en la puerta. Era la primera vez que lo hacían. Se sintió natural, correcto. Juan cerró con llave y fue a ver a Elías. Su hijo estaba en su escritorio trabajando en un proyecto escolar. Hola, campeón. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Gracias, papá. De acuerdo. Avísame si lo necesitas. Juan hizo una pausa en la puerta. Sabes que te quiero, ¿verdad? Elías levantó la vista, sorprendido. Sí, lo sé. Bien. Solo quería asegurarme. Cerró la puerta y fue a su propia habitación, se acostó en la cama y pensó en el último año, la cena de cumpleaños, la confrontación con Margarita, el almuerzo, todo lo que había sucedido para llevarlos hasta aquí. Había tomado decisiones difíciles, quemado puentes, destruido relaciones que no podían arreglarse. Pero Elías estaba feliz, seguro, rodeado de personas que realmente se preocupaban por él. Eso hizo que valiera la pena. Juan cerró los ojos y durmió mejor de lo que lo había hecho en meses. El siguiente julio, Elías cumplió 16 años. Juan comenzó a planear la fiesta con semanas de anticipación. Quería que fuera perfecta, una marca de lo lejos que habían llegado. Colocó mesas en el patio trasero, colgó luces entre los árboles, asó hamburguesas y perritos calientes. Rita hizo un pastel desde cero, de 3 capas con glaseado de chocolate. Sus hijos ayudaron a decorar, añadiendo velas y chispas. Elías invitó a una docena de amigos de la escuela. El equipo de baloncesto apareció. Su novia vino con sus padres. El patio se llenó de adolescentes riendo y poniendo música demasiado alta. Juan observaba desde el porche. Rita se acercó a su lado. Esto es bueno, dijo. Sí, lo es. El año pasado, ¿habrías creído que estarías aquí? Honestamente, no. Pensé que estaríamos luchando contra Margarita para siempre. Ganaste esa pelea. La terminé. Es diferente. Elías se separó de sus amigos y subió al porche. Papá, necesitamos más refrescos.
Y Jacobo quiere saber si podemos montar el aro de baloncesto. Los refrescos están en el garaje. El aro está bien. Solo no rompan ninguna ventana. No lo haremos. Elías comenzó a irse, luego se dio la vuelta. Esto es realmente genial. Gracias por hacer todo esto. Feliz cumpleaños, campeón. Elías sonrió y corrió de regreso con sus amigos. Juan lo vio irse, este niño que se había convertido en un joven, que había sobrevivido a la pérdida de su madre y a ser herido por su familia, que había salido de ello más fuerte. Rita se apoyó en él. Hiciste un buen trabajo, criándolo tú solo. No lo hice solo. Tú ayudaste. Aún así. Lo protegiste cuando importaba. La fiesta continuó hasta el anochecer. Después de que los invitados se fueron, Juan se sentó con Rita, Emma, Jacobo y Elías alrededor de una de las mesas. El patio trasero era un desastre de platos de papel y vasos de plástico, pero a Juan no le importaba. Lo limpiaría mañana. Elías se apartó de la mesa. Tengo algo que quiero decir. Todos lo miraron. Sé que estos últimos 2 años han sido raros con la abuela y todo eso, y sé que papá ha estado lidiando con mucho por eso. Elías miró a Juan. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Me defendiste. Te aseguraste de que supiera que importaba. Eso vale más que cualquier otra cosa. La garganta de Juan se apretó. Eres mi hijo. Se supone que debo hacer eso. No todos lo hacen, sin embargo. Algunos padres hacen que sus hijos lidien con cosas que no deberían. Tú no. Te lo echaste encima. Elías levantó su vaso de refresco. Así que, gracias, papá. Por todo. Jacobo y Emma también levantaron sus vasos. Rita levantó el suyo, sonriendo. Por la gente que se queda en la mesa, dijo Elías. Chocaron sus vasos. El sonido se extendió por el patio silencioso. Más tarde, después de que Rita y sus hijos se fueran a casa, Juan y Elías limpiaron. Trabajaron en un silencio cómodo, llenando bolsas de basura y apilando sillas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que la abuela está bien? O sea, realmente bien. Juan eligió sus palabras con cuidado. No lo sé. Probablemente no. ¿Eso te molesta? No. ¿Por qué no? Porque ella tomó sus decisiones. Tuvo oportunidades de hacer las cosas de manera diferente. Eligió no hacerlo. Ahora vive con los resultados. Elías asintió lentamente. ¿Alguna vez me dejarás verla? Cuando tengas 18 años, podrás tomar esa decisión tú mismo. Pero hasta entonces, no. ¿Y si quisiera verla ahora? Juan miró a su hijo. ¿Quieres? Elías lo pensó. No. No quiero. Solo quería saber si me dejarías si te lo pidiera. La respuesta sería no. Porque mi trabajo es protegerte, incluso cuando no crees que necesites protección. Incluso de la familia. De acuerdo. Elías ató una bolsa de basura. Me alegro de que seas mi papá. Me alegro de que seas mi hijo. Terminaron de limpiar. Juan se quedó en el patio trasero mirando las mesas vacías y las luces oscuras. A estas alturas del año pasado, Elías había estado comiendo comida de microondas solo en la cocina de Margarita. 15 años y aprendiendo que la familia podía ser cruel. Ahora tenía 16, rodeado de amigos, riendo, feliz y a salvo. Eso hizo que cada decisión difícil valiera la pena. Cada puente quemado, cada relación que Juan había dejado morir. Porque Elías tenía un asiento en la mesa ahora, uno de verdad, y nadie se lo quitaría nunca más. Al otro lado de la ciudad, en una casa que solía estar llena de gente y risas, Margarita se sentaba sola. Las habitaciones eran demasiado grandes, demasiado silenciosas. Ricardo se había mudado en abril, había solicitado la separación. Los hijos llamaban a veces, pero las conversaciones eran tensas. Corteses, pero distantes. Intentó reconstruir, se ofreció como voluntaria en diferentes organizaciones, se acercó a viejos amigos, pero la sombra del escándalo de la caridad la seguía.
La gente era educada pero nunca cálida. Las puertas que solían abrirse fácilmente permanecían cerradas. Pensaba en Elías constantemente. Se preguntaba cómo se vería ahora. Si él pensaba en ella, si la extrañaba en absoluto. Había escrito cartas que nunca envió. Practicado disculpas que nunca podría dar. Imaginado conversaciones en las que él la perdonaba. Empezaban de nuevo. Pero Juan se había asegurado de que nada de eso sucedería. Y en el fondo, Margarita sabía que se lo merecía. Había tenido oportunidades. Tantas oportunidades para disculparse, para cambiar, para admitir que estaba equivocada. Había elegido el orgullo en su lugar, elegido el control, elegido una reputación por encima de los sentimientos de su nieto. Ahora se sentaba en una casa vacía, cenando sola en una mesa que solía estar llena, y entendía que algunos errores no podían arreglarse. Algunas relaciones no podían salvarse. Algunas personas no merecían una segunda oportunidad. Afuera, la noche se oscureció. Adentro, Margarita encendió la televisión para hacer ruido. Cualquier cosa para llenar el silencio. En otra casa al otro lado de la ciudad, Juan se metió en la cama. Mañana era domingo. Llevaría a Elías a las jaulas de bateo por la mañana. Rita y sus hijos vendrían a cenar. Verían películas, comerían palomitas y se quejarían del calor. La vida era buena. Sencilla pero buena. Juan cerró los ojos y durmió el sueño de un hombre que había hecho lo que tenía que hacer, que había protegido lo que importaba, que había dejado que el pasado ardiera para que el futuro pudiera estar limpio. Elías estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Todo lo demás era solo ruido.